Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, buenos días, tardes o noches. Como ustedes saben, mi nombre es Manuel, estoy compartiendo un episodio nuevo en este podcast llamado El Golpe. Este podcast tiene presencia en diferentes plataformas como YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Así que nada, estoy muy entusiasmado porque esta semana estoy compartiendo un episodio con ustedes sobre por qué las Madres por la Libertad, una organización en Estados Unidos, ha sido catalogada como grupo de odio o grupo extremista. Es un tema interesante, así que vamos a atacar eso en un rato. Antes de eso quería comentarles de que como estoy haciendo un programa de software development, estoy haciendo mi propia página web para este podcast. Pronto se las voy a compartir seguramente aquí en el comentario o en mi Instagram o en Twitter, en cualquier medio que les voy a poner por ahí para que me digan qué tal les parece. La estructura básicamente es HTML, CSS. Nada, la voy a compartir luego con ustedes para que me digan qué tal. Como les venía diciendo la semana pasada, el Southern Poverty Law Center colocó a Madres por la Libertad, de hecho son como Moms for Liberty, un grupo diverso de padres de todo el país que se oponen básicamente a los mandatos del COVID-19. Han sido catalogados como grupo extremista. Ellos nacieron hace unos años cuando hubo el COVID-19. Ustedes se recuerdan que el gobierno le pidió a la gente que se pusieran las mascarillas y todo esto desató entre unas cosas y otras, pues una protesta por parte de mucha gente por rechazar ese tipo de cosas. Might I suggest instead of anal sex, perhaps we could go back to teaching cursive? This book is not appropriate, and it is in your schools. Moms for Liberty is a parent activist group. It began in Florida in 2021 to protest public schools being closed for COVID and mask mandates. The group became a frequent and spicy presence at school board meetings. This is about more than masks, for the record. Moms for Liberty se autodefine como parte de un movimiento moderno de los derechos de los padres que aseguran, que quieren ejercer su potestad de decidir sobre la educación de sus hijos por encima de las decisiones del gobierno. Pero bueno, en el 2022 esta organización de Southern Poverty Law Center publicó un informe sobre odio y extremismo y la calificó de hecho como grupo extremista. Entonces vamos a hablar sobre eso. Madres por la Libertad o Moms for Liberty es una organización fundada en el 2021 en Florida. Inicialmente después se ha expandido por varios estados, de hecho es catalogada como una de las organizaciones no gubernamentales que se ha expandido más rápido. Lo ha hecho básicamente para oponerse a los mandatos de las mascarillas en las escuelas y las restricciones que son similares derivadas de la pandemia del COVID-19. Actualmente defiende las prohibiciones de libros y se opone a los planes escolares inclusivos en cuestiones de raza y género, entre otras causas. JCPS parents are pushing the school board now to immediately remove a book from school libraries. The book is called Gender Queer. It's a memoir of the author's journey of self-identity, especially with the sexuality and gender. Entonces, como te puedes dar cuenta, y esta organización está ya no solo abarcando ciertas áreas del conocimiento de la cultura norteamericana en los jóvenes, sino en otras áreas que tienen una presencia mucho más política. Ahora, del otro lado tenemos al Southern Poverty Law Center, que esta información la saqué de su página web. Ellos son, según ellos, la principal organización sin fines de lucro en Estados Unidos que supervisa las actividades de los grupos de odio nacionales, grupos extremistas como el Ku Klux Klan, los neoconfederados, los skinheads, las milicias antigubernamentales, los seguidores de la identidad cristiana, entre otros. Estamos hablando que actualmente ellos rastrean más de 1.600 grupos extremistas que operan en todo el país. Ellos publican informes de investigación y de hecho capacitan a los agentes del orden y comparten inteligencia clave. Además de ofrecen análisis de expertos a los medios y al público. ¿Cómo es posible que una organización llamada Madres por la Libertad podría ser catalogado como un grupo extremista? Entonces, en su informe del 2022, el Southern Poverty Law Center calificó Moms for Liberty no solo como un grupo extremista, sino también como una organización antigobierno. Parte de un movimiento democrático de extrema derecha que, ellos dicen que alegan que el gobierno federal es tiránico y está gobernado tras bambalinas por élites de izquierda que buscan un nuevo orden mundial. Esto lo dice Madres por la Libertad. Desde su fundación, Madres por la Libertad ha sido frontal contra el gobierno, desde una posición militante contra las políticas sanitarias por la pandemia. De hecho, hasta la actual cruzada con los planes escolares, libros y en las bibliotecas y otras políticas públicas.
Uno de los principales eslóganes es que no comparten la paternidad con el gobierno, cosa que a mí en lo personal me parece interesante, me parece algo por defender, entre otras cosas. De hecho, llevan a cabo la cruzada contra las escuelas públicas y sindicatos de maestros, a los cuales ellos de hecho se refieren como terroristas. El problema medular que yo encuentro en este movimiento de las Madres por la Libertad es que van más allá de defender y buscar la autoridad de enseñanza de sus hijos en las escuelas, cosa que es normal, cosa que tiene sentido, pero también actúan como operadores políticos bajo un paraguas republicano. Moms for Liberty reportó $370,000 en ingresos en su primer año, incluidas contribuciones de $100,000, $20,000, $15,000, según su formulario de impuestos federales. Ahora, como es una organización sin fines de lucro de bienestar social, 501c4, básicamente es la nomenclatura en términos fiscales, ellos no tienen la obligación de divulgar públicamente a sus donantes. Este grupo ha estado en la vanguardia del movimiento conservador, que se enfoca en libros que hacen referencia a la raza y a la identidad de género. De hecho, son férreos enemigos de aquello que ellos llaman teoría crítica de la raza, cosa que es un término del cual yo no estaba muy relacionado. Esta es una concepción teórica que estudia la estructura social y la cultura en su relación con las categorías de raza, derecho, poder, etc. A ver, es decir, ellos básicamente lo que apelan es al hecho de que las instituciones son estructuralmente racistas y que hay que purgarlas o desmantelarlas completamente. Eso es lo que significa teoría crítica de la raza, y obviamente Madres por la Libertad está en contra de esta enseñanza en las escuelas. De hecho, ellos eligen candidatos de derecha para las juntas escolares locales en todo el país y están organizando las próximas reuniones importantes para los candidatos republicanos en las primarias. Entonces, como se dan cuenta, esto no solo abarca un hecho que tiene que ver más bien con pedagogía de nuestros hijos, sino que también tienen una presencia política muy importante. El problema también es que Southern Poverty Law Center comenzó como un grupo organizando litigios contra el Ku Klux Klan en los 70, o sea, cosa que me parece genial, pero ahora en su agenda está más orientada a montarse a una ola ideológica, como es atacar a las Madres por la Libertad, cuyo propósito también no descarto que sea organizar movimientos en la agenda conservadora. Yo no sé si ustedes entienden el análisis que yo estoy haciendo acá. Como ustedes se dan cuenta, el Southern Poverty Law Center nació como una organización en los 70, como decía, que buscaba defender los derechos de gente, de víctimas del Ku Klux Klan. De hecho, creo que fundaban básicamente por un grupo de abogados, pero ya siento que probablemente tiene una relación con el financiamiento que recibió por todos estos 30, 40 años, que se ha vuelto más militantes políticos de movimientos progresistas en Estados Unidos. El problema es que no es justo que los critique a ellos y no critique a las Madres por la Libertad. Las Madres por la Libertad, como digo, tienen un elemento medular que es interesante y es completamente legítimo, como el hecho de defender a sus hijos y la libertad y la autoridad de ejercer el poder sobre la educación de sus hijos, que yo creo que eso es completamente legítimo, eso debería permitirse. El gobierno no debería involucrarse en la educación que tú tengas con tus hijos, del lado y del lado, ideológicamente hablando. Mas, sin embargo, de hecho, el esposo de la fundadora de Madres por la Libertad es un personaje importante en el Partido Republicano de la Florida. Entonces, como te das cuenta, tenemos estos dos factores y tenemos estas dos manifestaciones en la cultura política norteamericana. Y yo creo que hay mucha tela que cortar de ese tema. Ahora, ¿son las Madres por la Libertad un movimiento al que vale la pena defender? La verdad es que sí, pero a la vez darse cuenta de que existe un límite en el que tú puedes defender la autoridad que tienen las madres de educar a sus hijos en las escuelas, pero también darte cuenta de que tiene una agenda política muy clara. Entonces nada, el episodio de hoy es corto, pero quiero saber qué piensas tú acerca de todo esto, así que me puedes dejar tus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios y podemos discutir sobre este tema y algunas sugerencias para próximos episodios, así que espero verte en una próxima oportunidad.